Gracias, vamos. Vamos a dar por inaugurado este cuarto ciclo año 2026 de este 21º Seminario Internacional con la presentación del libro Inteligencia Artificial Generativa en el aula STEAM, la misma que va a estar a cargo por un miembro e integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, el doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo. Él es maestrando con estudios de inteligencia artificial en el Perú y en el extranjero, docente investigador RENACIT UNIA, nivel 4. Para el directorio del instituto, nuestras nuevas alianzas estratégicas de este año 2026, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo. Por favor, doctor, puede dar inicio a esta maravillosa presentación. Buenos días con todos. Vamos con los temas relacionados a la IA. En esta oportunidad tenemos el tema de inteligencia artificial generativa en el habla STEAM, ¿no? Como catalizador para innovación, creatividad y pensamiento crítico. Tenemos que entender que la IAG es un tipo de IA, ¿no? Que es capaz de crear contenido nuevo a partir de datos previos, ¿no? ¿Correcto? Y hemos visto en muchas oportunidades, he mencionado que la IAG está en 8%, 9% y actualmente un 10%, ¿no? ¿Correcto? Puede generar textos académicos, imágenes, diseños, también simulaciones, ¿no? Entre otros también, ¿no? Como ya vimos también el cloud que da muy buena información, ¿no? El código, también videos y presentaciones. Presentaciones tenemos varias ahora, también para hacer mapas mentales, mapas conceptuales, entre otros, ¿no? Bien, cuando hablamos de la IAG, hablamos de infinidad de herramientas, incluso ahora hablamos sobre plataformas, ¿no? Para la generación de texto, imágenes, programación, asistentes virtuales, educativos y sistemas de diseño automatizado, ¿no? Por ejemplo, para automatización, ahora mucho hablan de la N8N, ¿no? Se ve mucho en la parte de conectividad, seguridad, ¿no? Pero es una parte, es el inicio, ¿no? Hay otras herramientas más que hemos visto en los seminarios de ciberseguridad, ¿no? Bien, ¿qué más podemos hablar ahora sobre Steam? En cambio, el Steam tiene un enfoque, como dijimos también en otras ponencias anteriores, tanto en IPIA y en otras instituciones, que es sí o sí uso de herramientas tecnológicas, sí o sí tecnología, sí o sí Internet, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de un enfoque STEAM, tenemos que hablar de 5 áreas de conocimiento, ¿no? La primera S de Science, de ciencia, que implica investigación y experimentación. La T de Technology, de tecnología, que es uso de herramientas digitales. La E es de ingeniería, engineer, que implica el diseño y resolución de problemas. Y la A es una variante que se aplicó, ¿no? Sobre el arte, ¿no? ADA, ¿no? El arte respecto a la creatividad, innovación y expresión, ¿no? Y M ya viene de matemáticas, que el lógico, el evolutivo, ¿no? Antes se decía el STEAM, STEAM y ahora STEAM, ¿no? Con la incluida, ¿no? Bien, después de ese preámbulo, de describir esos 2 puntos iniciales, tenemos que entender que la IAG en el habla STEAM representa qué cosa? Una transformación de forma de enseñada, repito, una nueva manera de enseñar, aprender, crear y resolver problemas. Entonces, ¿qué quiere decir? Como dijimos, tenemos que ver que el aprendizaje, incluso STEAM, está considerado dentro de un aprendizaje, ¿no? Coactivo, ¿no?
que el estudiante es el activo en su aprendizaje, el cual también debe ser creativo, interdisciplinario, y también la STEAM está sentado al estudiante. Bien, tomando esa parte introductoria de lo que está en el capítulo 1 y 2, ahora vamos al tema principal, ¿no? A los datos estadísticos, ¿no? Que me muestran, pero antes de entrar con los datos estadísticos, quiero mostrarte primero el amanecer de la educación aumentada por la IA. El 86% de las instituciones educativas ya adoptan IA, permitiendo a los docentes recuperar un 57% de tiempo administrativo para enfocarse en la mentoría y la personalización del aprendizaje, logrando así un nuevo ecosistema de intencionalidad pedagógica. Ese es un tema también, intencionalidad pedagógica, y otro tema es la singularidad pedagógica, ¿no? ¿No? Que no todos tenemos el mismo ritmo de aprendizaje y tenemos que buscar el modo para cada tipo de estudiante, ¿no? Y no juntar a todos en un solo, ¿no? Por cada capacidades, inteligencias múltiples, elegir esas aulas, ¿no? Eficientes, ¿no? Bien. Otro punto que también quiero destacar son los desafíos críticos, de acuerdo a la enseñanza tradicional y la moderna o actual, ¿no? Basada en la innovación. Primero decimos acá, tenemos que entender, por favor, que hay tres desafíos críticos, ¿no? ¿No? Estamos considerando tres desafíos, el que más incide, ¿no? Por ejemplo, el high dice salto, ¿no? Empezamos, 72%, dice, ¿no? En docentes con temor, preocupación por identidad académica. No, hasta ahorita, no todos podemos integrar ni las plataformas, ni las herramientas, incluso en curso de TIC, el docente cada semestre tiene que innovar herramientas digitales, no puede ser Canva 2002, Canva 2008, Canva 2025, no. Hay otras herramientas que han superado, ¿no? A los tradicionales, ¿correcto? El Geniali, uno de ellos, ¿no? Bien, ¿qué más implica docentes con temor? Como ven ahí, preocupación por integridad académica. ¿Qué implica esto? Cada vez se encuentra en los docentes la incertidumbre o resistencia frente al uso de tecnologías innovadoras, particularmente sobre la IAG. Un momentito, por favor. Veo que hay mensajes, un momentito. Vamos a cerrar el mensaje por acá. Mm, muy bien. Ahora sí, ¿me oye, no? Muy bien. Ese es en el caso del punto 1. Ese temor, por ejemplo, ahorita vemos en temas de tesis, ¿no? Hay un plagio académico, puedo tener 5% de coincidencias, pero mi plagio 50%, 100%, 90%, ¿no? Y cuando es menos de 5% es un asterisco, ¿no? Con las herramientas Cotoniti, por ejemplo, ¿no? Bien. Otro es que el que un estudiante usa demasiado IA para sus tareas y un docente no sabe si lo ha hecho él o lo ha hecho la IA, ¿no? Y hay muchos que saben copiar la IA y lo ponen como en la última párrafo, ¿no? Si desea competir en tal, tal, ¿no? Muchas gracias. Hasta eso también se ha visto, ¿no? No solo en estudiantes de pregrado, también posgrado, ¿no? Bien. Otro temor es que también es que la pérdida de originalidad del estudiante y la dificultad para evaluar competencias auténticas, ¿no? Ya dijimos que eso se va a superar con el modo de voz, exámenes, presentación, mensajes basados en examen, ¿no? Basados en asistente IA, ¿no? Y para eso tenemos la IAE, ¿no? O la XAI, que va a dar soluciones al problema, ¿no? Bien, en el otro caso tenemos 77% de falta de información. Se está mostrando que hay muchas barreras para la innovación. Entre ellos tenemos la brecha de competencias digitales para los docentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos más, yo en mi caso tengo ya 3 artículos sobre docentes digitales, ¿no? Y cada vez encontramos una variante, ¿no?
Y muchas veces un docente, ¿qué hace? Con el mismo tema que teníamos, con la misma herramienta, con la misma herramienta quiere enseñar, ¿no? Y el docente tiene que innovar ahí, tiene que innovar, usar otra herramienta y mostrar, depende del cuadro comparativo, ¿no? Entre una y otra cuál es mejor, ¿no? O cuál en este tiempo espacio es el mejor, ¿no? Bien, muchos docentes no dominan sus herramientas ya, no saben integrar didácticamente o no saben una secuencia, ¿no? Cocológica en el contenido del tema. También hay la parte ética que ya se vio muchas veces, ¿no? Y otro que carece de la formación STEAM. En estos tiempos hay una academia STEAM, cierta STEAM, y incluso una vez más están buscando a docentes o ingenieras para que apliquen STEAM, ¿no? No a varones, ¿eh? Sino a mujeres, igual que sucedió el año 97, 2007, ¿no? Buscando ingeniería de sistemas, ¿no? En su tiempo en Francia, ¿no? Ahora también hay una academia en Colatán, ¿no? Enfocado a la enseñanza a través de, ¿no? de herramientas tecnológicas digitales por docentes mujeres, ¿no? Por ejemplo. Bien. Ahora, ¿qué más puedo hablar? Hay mucho para hablar acá. Tenemos que impulsar que la tecnología avanza más rápido que la preparación docente. Hoy te enseñan a usar Gamma y Gamma ya es ahora un programa, ¿no? Hacer así ya básicos, ¿no? Y hay otras nuevas, ¿no? Y muchas veces son propietarias, ¿no? Se pagan, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué más podemos ver acá? Que implica que el docente esté capacitado tanto como tutor inteligente, como herramientas de percepción del aprendizaje, debe saber generar sus actividades y debe tener asistente de retroalimentación, ¿no? El famoso feedback, ¿no? Que es lo que se va a hacer muchas veces con los asistentes ya para los nuevos exámenes de 2030 para, ¿no? Repito, ya están hechos los prototipos, llega el momento y, ¿no? y salen con la acción y todo eso implica que las comunidades de aprendizaje docente deben compartir siempre las buenas prácticas, ¿no? Como decimos en sistemas, los casos de éxito, ¿no? Deben compartir. Bien, en el último, el riesgo más alto, el riesgo de dependencia, es considerado el más alto, como ven ahí, en la externalización del pensamiento crítico. Los estudiantes ya no piensan, ya no saben diferenciar, y muchas veces es el problema en que sucede cuando el estudiante delega procesos cognitivos a la tecnología, ¿no? Y siempre se dice, ¿no? Y hemos dicho muchas veces, si no conozco un tema, tengo que empezar de cero con la IA, no decir que soy un experto en tal cosa y no sé lo básico, ¿no? Y que te debe dar opciones de acuerdo a tu realidad o conocimiento, ¿no? Si no conoces un tema, escribe el tema, te explica, de ahí pregunta, porque las otras IA, ahorita para mapas mentales, presentaciones, exámenes, kits, ¿no? No solamente es poner el tema y punto. Te pregunta cómo lo quieres, de esta manera, enfocado a tal persona, qué nivel, y todo ello ahora hacen las nuevas IA, por ejemplo, ¿no? No es solamente que yo quiero un tema tal y listo, ¿no? Tienes que tallar y te ayuda la IA a detallar ese tema, ¿no? ¿Correcto? Bien. Entonces tenemos que, cuando hablamos de externalización de un proceso crítico, sucede cuando el estudiante delega, como dijimos, todo que la máquina haga todo su trabajo, ¿no? Y él no piensa nada. Y él no ha leído ni un breve artículo, ni un resumen, y se va a la guerra sin armas, ¿no? Se llama el ello, ¿no? Bien. Entonces, el estudiante tiene primero que analizar, tiene que comparar. Analizar es, por ejemplo, leer un texto, sacarnos las claves, ¿no? Tener la idea principal, ¿no? Comparar de acuerdo, porque cuando uno lee un estudiante, por ejemplo, él cree que él está cuestionando al libro, ¿no? Tú tienes que aceptar lo que dice el libro. Y después puedes decir, estoy de acuerdo o desacuerdo según el autor, ¿no? O eso me parece menos importante, esto más importante, ¿no? Comparando mi país, ¿no? Y listo, ¿no? Muchos tratan de ver, ¿no? Ese tema, ¿no? Y otros no tenemos que saber
reflexionar sobre el tema en sí. Ahora tenemos más de 150 libros de IA muy buenos, ¿no? Y seguimos sacando libros de IA. Tenemos libros también de IA una buena cantidad. Ya se veo más de los 10.000. Muy bien. Y último, ya el que tenemos que hacer es resolver problemas, ¿no? Muchos cuestionan, pero no resuelven problema. Se busca siempre resolver problemas, ¿no? Bien. Un ejemplo te quiero dar este último punto para que puedan entender. Antes, un estudiante, nosotros en los tiempos, años 80, 90, teníamos que leer el libro o leer una investigación, ¿no? También. Tenemos que sintetizar la idea con el capítulo o por unidad o por parte, etcétera, ¿no? Y después tenía que yo argumentar, fundamentar lo que está ahí. Y después, no, en mi tiempo no había mejor contenido, pero no, después ya, con la experiencia, ¿no? Hacer un cuadro comparativo, cuadro sinóptico, un mapa conceptual, tal, ¿no? Listo, ¿no? Bien, eso se hacía antes. Ahora, ¿qué hacen? Copian la respuesta de la IA sin cuestionarla, aceptan todo lo que está ahí. Ni siquiera le dan una leída, ¿no? Y muchas veces hay forma sobre el contexto, ¿no? Que uno tiene que al menos que adecuar, ¿no? Bien. Por ejemplo, hemos dicho también en otros eventos pasados que para Perú es un desaprobado y es un aprobado, ¿no? ¿No? Y para otros es un reprobado, ¿no? Y miren, bien, entonces tenemos que tener acá, bien, entonces tenemos que nosotros como docentes que dominamos las TIC, dominamos la condición informática, conocemos y nos enseñaron y ya de antaño, ¿no? Tenemos un propósito pedagógico, el cual tenemos que considerar si estás de acuerdo con la respuesta del día, qué evidencia lo respalda a lo que está ahí, qué errores puede tener y cómo mejoraría esa solución, ¿no? Que tenga. Ojo, depende también mucho de lo que yo le alimente a la IA, ¿no? Le alimente, a los LLM, ¿no? Correcto. Bien, vamos al siguiente. No quiero atrasar mucho por acá. A ver, antes de avanzar acá, vamos a hacer un pequeño cuadro comparativo con el anterior. A ver, quiero darles a ver una pequeña, porque eso es lo que les pido a mis estudiantes, ¿no? No es solamente leer, no, ahora quiero que me acompañe, ¿no? A ver, señores, tu trabajo número 1, de este capítulo 3 del libro, profesor, que son segunda página, ya, no saben problema, leen hoy día y mañana lo continuamos, no hay problema. Mañana hacemos si hay Office, en Excel, si estás en Google, ¿no? En la zona de cálculos de Google, si no usamos el Canva u otra herramienta digital, ¿no? Que está a la mano, ¿no? También. Bien, un cuadro comparativo entre la enseñanza tradicional y la actual o la innovación, ¿correcto? Sobre un tradicional, el docente transmite conocimiento, ¿no? Clásico, ¿no? También. En lo actual, el docente guía el aprendizaje. En lo tradicional era la memoria. En mi tiempo, ojo, yo no lo niego, el memorismo era muy buen usado, algunos tips, algunas reglas, ¿no? Algunas iniciales para saber, ¿no? El tiempo histórico en las obras literarias hispanas, americanas, una regla tal, ¿no? O la fórmula física, ¿no? Velocidad, ¿no? Espacio y tiempo, ¿no? Listo. Arriba en un triangulito, ¿no? Distancia, espacio arriba y abajo, ¿no? La velocidad del tiempo, ¿no? Algunas formas memotécnicas o gráficas para poder encontrar, ¿no? No solamente era copiar la memoria, no, era usar algunas técnicas, ¿no? Ahí, ¿no? En la actual, es la resolución de problemas. En lo tradicional, la evaluación era repetitiva. El docente evaluaba el mismo examen 2020, 2025, 2030, igualito el mismo examen. En cambio, ahora es una evaluación auténtica, ¿no? Se va actualizando, se va, validando.
El estudiante en la antigüedad era un receptor nada más. Ahora el estudiante es creador, innovador, emprendedor, ¿no? El aprendizaje era lineal, ahora es personalizado, de acuerdo al tipo de estudiante, la forma, el modelo, y basadas en herramientas, ¿no? De habla habitual, entre otros, ¿no? Los famosos LMS, ¿no? Muy bien. Después de todo esto, que es un capítulo, vamos al siguiente. Muy bien. Acá tenemos que la IAG, o la G en inglés, ¿no? La GAI, como motor de presentación y implementación. ¿También? Bien. Tenemos que entender que la IAG es el motor de presentación, correcto. Pero un contexto STEAM, ya dijimos, es basado en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, ¿no? ¿Correcto? Esta figura, ¿qué muestra? Una bombilla, correcto. Pero quiero tratar de mostrar como una metáfora, hay parte de arriba y hay parte de abajo, ¿no? Entonces, trato de mostrar que la innovación y la creatividad, ¿correcto? Y la generación de ideas va a mostrar que la IA cada vez va a potenciar ese aprendizaje y va a tomar el proceso educativo, ¿no? Con ahí con los datos ahí, ¿no? ¿Correcto? Entonces tenemos que ver que los procesos van a ser mucho más rápidos, van a ser personalizados, van a ser experimentales y van a ser centrados a la resolución de problemas. Ahí tenemos el punto 127 IA, ¿no? Solamente quiero darte algo puntual, no lo quiero marear, pero en el libro quiero darle algo práctico nomás. Cuando hablamos del impulso, hablamos sobre un copiloto, ¿no? El copiloto, que es el que te va a dirigir, ¿no? Guiar, ¿correcto? Y para eso tenemos que entender que la IA no toma el control del aprendizaje, sino que orienta al estudiante. Repito, la IA no toma el control del aprendizaje, sino que orienta al estudiante, sugiere ideas, ¿no? Una lluvia de ideas, explica conceptos difíciles, ¿no? Genera feedback y ayuda a resolver dudas, ¿no? Ese es el caso, ejemplo de Steam, ¿no? ¿Correcto? A ver, por ejemplo, cuando hablamos en temas de ingeniería, decimos, por ejemplo, un estudiante de ingeniería puede preguntar, por ejemplo, ¿no? Diseña prototipos básicos de sistemas de riego automatizados, ¿no? ¿Yes? Y la IA tiene que sugerirte, ¿no? Quiere sugerir sensores, ¿no? Puede proponer circuitos o no, o tubos de ensayo, como decía antes, o tubo de vacío, como era antes, ¿no? O te puede decir, ¿quieres recomendar un tipo de programación en Python, basadas en TensorFlow, por ejemplo, y anticipar los errores clásicos, ¿no? Que había, ¿no? Con la parte de remoto, listo. Sí, esas son las cosas que te debe la IA recomendar o asistir, ¿no? Bien, entonces, todo eso va a favorecer en el entorno del estudiante, ¿no? Y cada vez va a haber mejor rendimiento en cada uno, ¿no? Y el nivel de la IA va a disminuir su dificultad, el alumno va a estar mucho más cómodo y van a aprender con ese ritmo de aprendizaje, ¿no? Bien, en el punto 2, prioridad humana, tenemos que, como dice ahí, de delegar sintaxis y tareas de trabajo de valor cognitivo de la IA, ¿no? Correcto. Vamos a ver este punto que la IA debe encargarse de tareas repetitivas o mecánicas. ¿Está bien? No que ellos tienen la idea, ¿no? Mientras el ser humano concentra su energía en procesos ¿no? De alto nivel cognitivo, ¿no? La parte pensativa lo debe ser el ser humano, no la IA. Repito, la IA debe encargarse solo de tareas repetitivas o mecánicas, ¿no? No de las tomas de decisiones, menos en los procesos ¿no? De alto nivel cognitivo, ¿no? Ahí hay mucho para hablar y es un tema también de la complejidad, de un pensamiento complejo, de Amorín y muchos temas que han pasado, ¿no? Que son muy buenos para pensar,
reflexionar y filosofar, ¿no? Bien, correcto. Vamos al punto 3, la simulación rápida. El error se transforma en aprendizaje activo mediante simulaciones veloces, correcto. ¿Está bien? Correcto. Así es. Pero tenemos que entender que en lo tradicional, ¿qué cosa era? El error podía interpretarse como fracaso en lo tradicional. Con la IA, el error se convierte en feedback inmediato para mejorar. Puedes corregirlo en un tiempo, ¿no? Listo. Hay tantos ejemplos de Steam. En este caso, por ejemplo, te puedo decir, por ejemplo, un estudiante puede simular, por ejemplo, ahorita, ¿no? Hoy día en Pucallpa, un calor intenso, ¿no? Puedo usar mi app, ¿no? O la web, clima en Pucallpa, de mañana, tal, y sale, ¿no? Templado, lluvioso, caluroso, ¿no? Es una simulación de lluvia, ¿no? Bueno, ¿no? Hay comportamiento climático, estructura de ingeniería, ecosistemas, circuitos digitales y electrónicos, y experimentos físicos, ¿no? Mira, se puede simular. Antes tenía que crear para poder hacer cambios del estado del agua, ¿no? Compraba un foquito, un alambique, ¿no? Un par de foquitos, ¿no? Y un tubo para poder calentar ¿no? El agua, un compuesto, y el estado sólido pasaba ¿no? Al gaseoso y tal, ¿no? Listo. Muy bien. Y acá el mensaje pedagógico en el punto 3 es que la simulación permite una rápida acción en aprender haciendo, también cometen errores y también a la vez se mejoran los, ¿no? Se mejora rápido, ¿no? Se corrigen los errores. Algo que en la parte, podemos decir, el mensaje pedagógico, ¿no? Que hay un otro aprendizaje, ¿no? Incluso en la parte pedagógica hablamos que hay la evaluación, la autoevaluación, la heteroevaluación, ¿no? Por ejemplo, si tengo una pregunta, un examen de 20 preguntas, tengo 4 filas de alumnos, cada fila de alumnos son 8 alumnos, son 8 en cada fila, tengo 4 filas, ¿no? Entonces, bueno, son columnas, ¿qué hago? Intercambio las columnas y hago que los alumnos corrijan el examen del otro, ¿no? Y al mismo tiempo tengo el examen corregido, ¿no? O sea, nota, ¿no? Una forma que podemos hacer, ¿no? Bien, la iteración ágil. Ahí dice la iteración de herramientas específicas en Flujo Steam fomenta una cultura de iteración, prototipo, ¿no? Fomenta iteración rápida y prototipado, ¿no? Prototipado para entornos tecnológicos de la vida real. Tenemos que entender que hay una iteración ágil. Primero implica probar, ¿no? Y si tiene a fallar, se tiene que corregir. Y ese corregir implica mejorar. Y cada vez se va a volver a probar, ¿no? Hay muchos inventos, experimentos que se han hecho. El error es 90%, baja 50%, siguiente va a ser 20% y así, ¿no? Cuando el error sea menos de 5% ya, ¿no? Y cada fase tiene, ¿no? Por ejemplo, para los circuitos inteligentes de ciberseguridad, hay infinidad de, ¿no? De los códigos que se había para generar código, ¿no? Mira, ya son ya lo que antes algo grande, algo, ¿no? Llamemos una computadora ancha, o es algo pequeño, ¿no? Pequeño tablet, ¿no? Listo. Ahora hay máquinas para poder guardar, puede ser para llamar y también para guardar mensajes, ¿no? No celular. Hay lentes inteligentes también, es decir, tantas cosas que hay ahora, ¿no? Pero ya, el que va a ayudar con todo lo que hemos dicho, la iteración de probar, fallar, corregir, mejorar y volver a probar, es que con la ayuda de la IA, la IA acelera ese proceso en el diseño, en la creación, en la validación y la optimización, ¿no? Como repito, la IA va a ayudar a hacer las tareas y de mecánica, ¿no? No para tomar decisiones, aparte cognitiva, ¿no? Bien. Listo. Vamos al siguiente. Correcto. A ver, también pregunté a mis estudiantes, hazme una, ¿no? Al tema anterior,
Hazme otra vez un cuadro comparativo, pero ya no quiero en Excel, ¿no? Quiero que me uses, ¿no? Las fuentes de Google, ¿no? Sheet, y usa los llamados, ¿no? Usa los llamados listas, las listas inteligentes, ¿no? Listo. En esa lista inteligente, escribe las iniciales, ¿no? De ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, ¿no? Listo. Y le doy los temas, ¿no? Por ejemplo, a ver, al azar pregunta, ¿no? Diseño y prototipado rápido. ¿Cuál es? Diseño, prototipado, ya. Ingeniería, pues, ya. Ahí dale clic, ¿no? Se hace un listbox, ¿no? Ya has creado tu, ¿no? Tu botón inteligente, lo jalas y eliges ella, ¿no? Puedo jalar a otro. Simulación y experimentación. ¿Qué sería? De STI, la S, ¿no? SAI, ¿no? Ciencia, ¿no? Otro más, creatividad y generación de contenido. Creatividad, parte del arte ya, arte, ¿no? Y así la matemática se crea modelado, y personalizado, la tecnología implica la autorización y asistencia inteligente, ¿no? Cada uno ya hay, muchas veces queremos repetir esa misma palabra, pero no hay infinidad de sinónimos que pueden, ¿no? Reformular, incluso una respuesta se puede cambiar, ¿no? Bien, vamos al siguiente de acá. La arquitectura de Steam hemos considerado acá, ¿no? Ya vemos, ¿no? Estas fases, cuatro capacidades críticas, como dice ahí, correcto, que es el análisis y lógica, generación de código, síntesis creativa y simulación y diseño, ¿no? Estas capacidades fundamentales se van a tener relación, se va a hacer un cuadro con doble entrada respecto a las dimensiones, ¿no? Que estamos considerando en un modelo orientado hacia qué cosa. Primero, aprendizaje activo. Segundo, resolución de problemas. Tercero, pensamiento interdisciplinario. Cuarto, innovación tecnológica. Y quinto, creatividad aplicada, ¿no? Mira, también le estamos aplicando a cinco para que podamos relacionar, ¿no? ¿Y qué está haciendo con el libro? Entonces usted, estamos creando como decimos nosotros siempre en educación, un, un, eh, un efecto cognitivo, ¿no? Para que, por ejemplo, en este caso nosotros, la IA actúa como infraestructura cognitiva para potenciar el aprendizaje STEAM. Repito, la IA va a actuar como infraestructura cognitiva para potenciar el aprendizaje STEAM. Muy bien. Te puedo detallar todo lo demás, pero por ejemplo te puedo dar un ejemplo, sobre todo, que no quiero aburrirlos, pero espero que lo lean ¿no? El libro. Tenemos que ver que el aula STEAM, por ejemplo, un estudiante de ciencias puede preguntar, ¿no? Resume investigaciones recientes sobre energías renovables y compara la eficiencia de paneles solares. Mira, alguien dirá una variable, energías renovables, otra variable, ¿no? Paneles solares, ¿no? Y los indicadores de paneles solares habla de la eficiencia y las energías, ¿no? Renovables de las últimas investigaciones, ¿no? Por este año, ¿no? Entonces, ¿qué hace ahí? Que la IA puede sintetizar información rápidamente, ¿no? Que conocer un tema general, ¿no? Algo puntual. Bien, e incluso también se aplica eso cuando hacer presentaciones online también igualito, tiene que saber pedir puntual, no poner un método científico, ¿no? Puede poner, por ejemplo, las fases del método científico, ¿no? Y la implicancia en la producción de textos, ¿no? O en el uso ¿no? Para la redacción científica, ¿no? Listo. Bien, en esta parte, por ejemplo, ya dijimos, ¿no? Ya, hay muchas cosas que tenemos que pensar en este punto. Por ejemplo, de todo esto que está acá, por ejemplo, tenemos que ver que las competencias que fortalece son el pensamiento cogológico, un pensamiento crítico, el pensamiento científico, lo que mucho hablamos ahorita en el último libro que estamos haciendo, la alfabetización IA, ¿no? La alfabetización informacional y la capacidad de análisis, ¿no? Mire, cosas competencias tengo ya para hacer, de esos cinco he considerado uno nomás, que es la alfabetización IA, ¿no? Que es algo que tenemos que dominar.
¿Está bien? Y también, en este caso, ya no le pedí Excel ni Google Sheet, ¿no? Le pido a mis estudiantes que lo hagan en qué? Que me hagan en Canva, ¿no? O en otra herramienta online, ¿no? Entonces, o en Place, lo que ellos quieran manejen, pero sea online, ¿no? ¿Listo? Y quiero que me relaciones todo lo que es con Steam, ¿no? Todo lo que hemos hablado en esta parte. Le pido que me hagan, por ejemplo, en ciencia, ¿qué implica? ¿No? Ya no es experimento, ¿no? De acuerdo a la investigación, ciencia implica una revisión bibliográfica. La matemáticas, ¿qué implica? La resolución de ecuaciones. La ingeniería, análisis de modelos. Y la tecnología, ¿qué cosa hace? Análisis de datos, ¿no? Mire que es tanta cosa que hacemos. Solamente el punto número uno, análisis y lógica. Mira, y así cada uno generación de código, como ven ahí, asistentes que permiten a los estudiantes desarrollar software funcional desde niveles básicos, ¿no? Ahí hay mucha maestría en ingeniería de software, ciencia de datos también, una fusión, una nueva fusión, ¿no? Correcto. El antes, en la generación de código, programada con lo que diga, códigos avanzados en pila, en cola, estructuras avanzadas, punteros, estructuras, ¿no? Repetitivas, etcétera, ¿no? Ahora la IA puede guiarte progresivamente, ¿no? Ya no te va a enseñar de cero, sino te enseña de nivel medio y de ahí tú lo puedes seguir experimentando, ¿no? Y te puede ayudar a corregir también los errores, ¿no? Continuamos con la arquitectura IA en Steam. Ya vimos la análisis lógica, ya vimos con la generación de código, ¿no? Como dijimos, antes el era programar requería conocimientos avanzados y ahora la IA te puede guiar traducidamente, ¿no? No lo quiero dar muchos temas, quiero darle en síntesis, ¿no? Que quiero darte temas puntuales, por ejemplo, entramos a la síntesis creativa. Tenemos que ver en síntesis creativa, como ven ahí, generación de activos visuales y sonoros que cierran la brecha entre estética y funcionalidad. Muy bien. Tenemos que entender que acá, que esta figura es la generación de activos visuales y sonoros que cierran la brecha entre estética y funcionalidad. ¿También? Ahí está. Correcto. Es la combinación entre la creatividad y la tecnología, el cual el gente puede crear imágenes, videos, música, animación, ediciones digitales y narrativas interactivas, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí. Bien. Para un ejemplo dedicado a educación, por ejemplo, tengo un proyecto llamado Diseñar una campaña ambiental sobre contaminación marina, ¿correcto? Ya. Entonces, la IA, con ese tema, ¿qué te puede ayudar a generar? Y si no te dice, tú le pides, ¿no? Como le digo a mis estudiantes, tienes que enseñarle a la IA. La IA no es el maestro Lázaro, es un maestro Lázaro cuando tenía 10 años, ¿no? Entonces, todavía falta bastante, ¿no? Para 51 años le falta todavía 41 años, ¿no? Muy bien. Entonces le digo, tú tienes que decir a la ley, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Qué necesito? Afiches, infografías, gráficos, figuras, anotaciones, videos explicativos, ¿no? En una lluvia de ideas digital, ¿no? Todo, ¿no? Gin digital. Incluso le puedo pedir, ¿no? De algunos artículos, los doy, ¿no? Actualizados y para poder validar, ¿no? Listo. Un valor pedagógico es que es creador de contenidos y no solo consumidor de información. Repito, ya genera una nueva carrera más, una carrera técnica, que es creador de contenido, ¿no? Y no solo consumidor de información. Bien, tenemos que ver ahora, en este punto 3 también quiero mencionar que hay una, a ver, tenemos que entender acá, simulación y diseño, el último, ¿no? Correcto. Quiero entender acá, por favor, que cuando hablamos de formas con estético, implica la parte fuera, ¿no? Externa, la parte con visual, ¿no? Con contractivo, ¿no? Si estoy yendo a una fiesta de gala, no voy a ir con jean, ¿no? Me voy con pantalón de vestir, ¿no? Esa parte visualmente atractivo es lo que se ve ahí, ¿no? Y la parte funcional, vemos cómo se resuelven problemas reales.
no, por ejemplo, no solo, no solo es que mi programita o que mi plan funcione, no. Tenemos que hacer que sea usable, intuitivo, ¿no? Y cada vez sea mucho más atractivo, ¿no? Ese plan, ese programa, ¿no? Porque no te olvides que el plan es algo corto, ¿no? El planeamiento es algo inmediato, ¿no? Y la planeación es algo más llámale, basado en estrategia, ¿no? Bien, entonces, en otras palabras, en el punto 3 tenemos las competencias desarrolladas, que es la creatividad, la comunicación digital, el diseño visual y la innovación interdisciplinaria, ¿no? Que es lo que se ve en el punto 3. Estamos tomando aspectos pedagógicos. Y el punto 4, simulación y diseño, que es el cuadrante más inferior, ¿eh? Ojo, en la parte superior tenemos análisis y lógica, sesión de código. Y en lo inferior tenemos, ¿no? Síntesis creativa y simulación y diseño. Cuando hablamos de creación de modelos 3D, por ejemplo, y simulaciones de resistencia materiales mediante prompts específicos, con la idea me puede dar qué cosa, me puede generar entornos visuales de experimentación. Y ahí tengo que dominar el tema, ¿no? Le debo pedir, por ejemplo, modelos físicos, le debo pedir, por ejemplo, ¿no? Ecosistemas, estudios de ingeniería, ¿no? Incluso prototipos tecnológicos, ¿no? O último, un laboratorio TIC, ¿no? Un laboratorio TIC que tenga internet, ¿no? Que tenga, al decir TIC, el laboratorio tiene acceso a internet, ¿no? Están en red y tienen los programas indicados, ¿no? Bien, listo, correcto. Cuando hablamos de una profesión, ahí también hay muchos temas que hemos considerado. Es diferente de aplicar en ingeniería y en profesión científica. En ingeniería tenemos que ver que tiene que modelar, probar resistencia, identificar fallas, optimizar el diseño en aplicación de ingeniería. Pero cuando es una aplicación científica, no es eso. Es, por ejemplo, reacciones químicas, movimientos de partículas, sistemas ecológicos, fenómenos naturales, mucho más extenso, ¿no? Es científica, ¿no? Bien. Y la ventaja pedagógica, en base a la simulación, reduce mucho el costo, el tiempo y el riesgo experimentales, ¿no? El riesgo, por ejemplo, tenemos bastante en medicina, ¿no? Ahora hay simuladores para poder operar el corazón, ¿no? Con la vesícula, ¿no? Incluso muñecos con toda la forma humana, ¿no? Y listo, incluso con las aptitudes con los cortes indicados, ¿no? Así todo un clon del ser humano para poder simular. Bien, correcto. Ahora sí vamos al siguiente punto. Pasó el tiempo, disculpen. Tenemos que hay mucho más por hablar por acá, pero quiero que entendamos esta parte que las herramientas de presentación tenemos, ya se dijo que el éxito de la educación STEAM no depende de una solamente ojo, STEAM no es solamente una sola, es el uso especializado de herramientas según el propósito pedagógico o técnico que quieran, ¿no? Claro, 3.5 yo ya he dicho ya, en parte de matemática, promoción es muy bueno. Hace un año yo no te decía cuál es, pero ahora sí ya tengo, estamos en 3.5. Gemini igual, ¿no? El Hitbook y Replip también permiten desarrollo acelerado en aplicaciones de script de los códigos para obtención en el aula, ¿correcto? Quiero darte más sobre la parte del punto 2. El de Cloud y Gemini ustedes pueden conocer, han escuchado, ¿no? Pero Hip Hub, ¿no? El Hip Hub, por ejemplo, funciona como un espacio, ¿para qué? Para colaborar en equipo, para almacenar proyectos de programación, para controlar versiones de tu software y para compartir código, ¿no? Mira, no solamente para compartir código, puedo hacer versiones ahí mismo, ¿no? Mis pruebas. Bien, entonces, para los estudiantes, el Hipbook es trabajar de manera colaborativa, es documentar proyectos y cada vez se aprende más el desarrollo profesional, ¿no? Se trabaja de manera colaborativa, ¿no? Profesional, ¿no? Bien. En cambio, con el PIB, que el REPIP permite programar directamente desde el navegador. El REPIP es un IDE que puedo
programada en el lenguaje A, B, C, D, E, X, ¿no? El split, ¿no? Y se adapta eso es súper porque puedo programarlo en Java, C++, en Python y listo. ¿Y cuál es su ventaja? Que no requiere instalación, facilita pruebas rápidas e integra IA para su de código, ¿no? El split. Usaba eso en mis cursos Java, de Python, pero como algo para que tengan como referencia, ¿no? En mi caso, yo uso, el caso con Anaconda, y Anaconda tenía una plantilla de Python, ¿no? ¿Correcto? Bien. El 3, el Adobe y el Midjourney también son herramientas para diseño de interfaces, para visual. Y el Consensus y Perfecti para investigación, ¿no? Consensus tiene también su IA, ¿no? Disculpen, su Tetis IA. Y Perplexity también se ha mejorado mucho, Perplexity, mucho en la búsqueda también, ¿no? Muchos centros en tesis, en cursos de investigación, o enseñan a buscar a través ¿no? de las fórmulas de Bull, ¿no? Para poder encontrar artículos Scopus o cielo, ¿no? Bien, si van por acá, se ha hecho un ciclo de diseño IA, que la investigación, el prototipado, la validación y el refinamiento, ¿no? Todo este bucle de trabajo lineal que asegura que los estudiantes mantengan el control creativo y crítico sobre sus proyectos, creando IA para potenciar su aprendizaje. Muy bien, listo. Vamos a la parte final también. La IA en STEAM. Tenemos que entender que cada vez la IA transforma la educación STEAM, permitiendo a los estudiantes desarrollar software complejo con mayor eficiencia y rapidez técnica. Hay un impacto real, más de 8.000 proyectos técnicos. Hay una asociación de instituciones STEAM en el mundo. Cada país o instituciones se afilian a STEAM, ¿no? E incluso los LMS, sistemas de gestión de aprendizaje, los que están en cada aula habitual, también están usando los STEAM, aparte con antiplagio y muchas cosas más, ¿no? Preparándose para el 2030, ¿no? Bien, hay una gestión compleja también, y la arquitectura UX, ¿no? Muchas veces es lo que, de acuerdo a la arquitectura del sistema y la experiencia del usuario final, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a la final. Ah, no, todavía teniendo más. Tenemos que ver que siempre se ha considerado la parte ética y los sesgos algorítmicos, ¿no? Y para ello tenemos que mantener siempre la integridad, la equidad, el sesgo y la dependencia, ¿no? Son cosas, desafíos que tenemos que entender que se van a dar o se va a corregir, ¿no? En el Perú ya hay 3 leyes sobre IA, cada uno más y más, ¿no? Corrige algo, ¿no? Bien, ahora sí, con la parte final, la próxima frontera de STEAM, ¿cuál es? La innovación ética y tecnológica centrada en el estudiante. Hasta eso vamos, hasta el enfoque humano ya no, computadora, humano, computador, ¿no? Ahora es el enfoque humano IA, ¿no? Y la IA potencia la educación STEAM, no, como dijimos, no, una manera nueva de enseñar, al enseñar con, sobre y para ella, ¿no? Situamos al humano en el centro, formando líderes éticos y creativos ante la incertidumbre. Muchas gracias, esperemos haber cumplido, ¿no? Y sigamos preguntando, pueden preguntar en el canal de YouTube, ¿no? En los comentarios, pueden formular sus preguntas, ¿no? No hay problema, seguimos para adelante, muchas gracias, Pía, y sigamos usando la IA de manera consciente y aplicando, dijimos, de manera, ¿no? Científica y ingeniería, ¿no? Muchas gracias. Vamos a dar por clausurado este cuarto ciclo año 2026 de este 21º Seminario Internacional con la presentación del libro Inteligencia Artificial Generativa en el Aula STEAM, la misma que estuvo a cargo por el doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital, nuestras nuevas alianzas estratégicas para este año 2026, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual
contar con la participación del doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo. Un abrazo a la distancia muy fuerte. Muchas gracias por esta maravillosa presentación, maestro. Sí, muchas gracias. Y dando un tema final, por favor, de la IAG en el Halo Steam, no debe entenderse como un sustituto del desarrollo humano, sino como no, sino como un potenciador de la creatividad, el pensamiento crítico y la innovación educativa. Muchas gracias. Sigamos usando la IA. Hasta la próxima.